Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Actualmente, si usted quisiera enterarse de algunas enseñanzas que tengo en YouTube, puede suscribirse. Hay más de 50, 60 enseñanzas que podrían serle útiles. Bajo mi nombre, Juan José Molina Pinillos. En esta oportunidad quisiera contestar una interrogante que es muy común que tengamos los creyentes. ¿Todo lo que dice en la Biblia funciona al 100%? En la Biblia aparecen muchas promesas, son cientos, una cantidad impensable de promesas. Si usted es creyente, las sabe, las ha escuchado. Por ejemplo, hemos escuchado que Jesús vino a liberar a los cautivos de dependencias, de alcohol, de drogadicción, cautivos de deudas. En fin, hay una serie de problemas que tiene el ser humano y Jesús vino a liberar a los cautivos. Pero siempre libera a los cautivos. Hay otras promesas como cree tú y tu casa serán salvos. Funciona al 100%. Si imponemos manos sobre los enfermos, estos sanarán. Pero muchas veces hemos impuesto manos sobre los enfermos y unas veces han sanado y otras no. En lo personal, han impuesto manos sobre mí y he sido sanado de enfermedades. Hace como 35 años oraron por mí y fui sanado de una hernia diafragmática que me había molestado mucho tiempo y nunca me volvió a molestar. Oraron por mí por una hernia inguinal y no fui sanado milagrosa instantáneamente, sino tuve que meterme a una cirugía. También hay promesas donde dice que en el nombre de Jesús expulsaremos demonios. Que si nos pica una serpiente y somos llenos del Espíritu Santo, no nos hará daño. Pues si tenemos fe, como un grano de mostaza, podremos mover, desarraigar un monte, es decir, un gran problema. Y todos tenemos una medida de fe. Y hay otros pasajes bíblicos que no son propiamente promesas, pero que narran situaciones milagrosas, como cuando Pedro caminó sobre el agua. Pero si usted o yo nos metemos a caminar en el agua, aún teniendo fe, pues nos vamos a hundir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿funciona o no funciona? ¿O cuándo funciona? La explicación que yo le puedo dar es la siguiente. Durante muchos años, hace mucho tiempo, yo viajaba en el interior de la República de Guatemala, visitando ferreterías, y yo vendía tornillos que yo importaba. Cuando yo hacía una venta, lo que se acostumbraba era que me daban un cheque prefechado para 15 días, para 30 días. El cheque decía claramente el lugar, la fecha en que podía ser cobrado, la cantidad escrito en números de a mano y la firma de la persona titular de la cuenta. Pues muchas veces yo cobré mis cheques, pero algunas veces no tenían fondos. Sucede lo mismo con todas las promesas bíblicas. Están enunciadas, como en este caso la deuda que se tenía estaba enunciada en un cheque. El documento era válido. Las verdades y promesas en la Biblia están enunciadas y son válidas, pero no están reveladas en un momento específico para una persona específica todo el tiempo.
Para que el cheque tuviera validez y fuera una realidad, el dueño de la cuenta tenía que depositar los fondos. Para que las promesas se cumplan en nuestra vida, las promesas que están enumeradas, enunciadas, necesitan que la gracia de Dios, que Dios deposite, por decirlo de alguna manera, su gracia en la promesa para una persona específica en un momento específico. Así como cuando Pedro, entrando al templo, vio a un paralítico y sintió que tenía fe suficiente. Este paralítico oró por él y fue sanado. Era una persona específica, ese paralítico, un momento específico y un sanador específico que era Pedro. Ahora, si somos creyentes y tenemos oportunidad de orar por otras personas, ¿cómo sabemos si esa promesa bíblica va a ser avivada por el Espíritu de Dios en el momento en que a nosotros se nos presenta la oportunidad? Bueno, existen dos maneras. Una que es la ideal y es que el creyente sea una persona tan llena del Espíritu de Dios, como le pasó a Pedro, tan ungida, tan avanzada en el camino de santidad, que en cada situación que se le presenta sabe si sí o si no Dios ha depositado en la cuenta de la promesa, en ese momento específico, su gracia, y la promesa va a ser cumplida, va a ser realidad. Ahora, si no somos tan ungidos, tan llenos del Espíritu de Dios, tan santos, entonces la segunda opción es simplemente intentarlo, probar. Si nosotros oramos por un enfermo en el nombre de Jesús para que sea sano, porque la promesa dice que si imponemos manos sobre los enfermos, estos sanarán. Si lo hacemos y no se sana, bueno, pues no pasa nada, sigue igual que como estaba antes. Pero imagínese que si la promesa es activada, revelada por el Espíritu de Dios en ese momento, la persona va a ser sanada. Y no estoy hablando de un dolor de cabeza, sino de ciegos que recuperan la vista. Personas que tienen cáncer, el cáncer desaparece. Que tienen un tumor y el tumor desaparece. O estoy hablando de promesas en donde pedimos al Padre en el nombre de Jesús y lo que pedimos va a ser concedido, y personas que se iban a divorciar ya no lo hacen, sino que tienen un reencuentro en su matrimonio. Un hijo que está metido en drogadicción y es liberado. Si no lo intentamos, no va a pasar nunca nada. Si lo intentamos y la gracia de Dios no vivifica esa promesa, pues no pasa nada. Pero si la gracia de Dios vivifica, va a suceder un milagro. Entonces, los creyentes que estamos peregrinando hacia Dios, lo que podemos hacer es atrevernos constantemente, animarnos constantemente a poner en práctica las promesas. En ese caminar, en ese peregrinaje de intentar, vamos a ir aprendiendo a discernir cada vez más cuando la promesa va a ser específica para una persona específica en un momento específico. Es cuestión de práctica. Es como aprender a nadar metiéndose al agua. Si usted solo lee la promesa y está esperando pues que un ángel aparezca y se lo confirme, es como pretender aprender a nadar sin meterse al agua. Pero si uno se mete al agua, poco a poco va a aprender a nadar. Si usted pone en práctica las promesas que están enunciadas en la Biblia, esperando la revelación de Dios, poco a poco va a ir aprendiendo cuándo sí, cuándo no es la voluntad de Dios,
que esa promesa cobre vida. El pastor Yonggi Cho pues lo menciona con la expresión logos y rema. Todas las promesas enunciadas están escritas en la Biblia, es una información. Eso es logos, esa es la palabra. Cuando es vivificada se transforma en rema, cobra vida. Es como cuando, en mi caso, en el ejemplo anterior, el dueño de la cuenta depositaba fondos y el cheque podía ser cobrado. Espero que esto le sirva si usted es creyente y tiene oportunidad de orar por otras personas basado en tanta promesa que hay en la Biblia. Pues espero que esto le sirva. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.